Buenos días, mis queridas hermanas y hermanos. Que la bendición de Dios Padre Todopoderoso esté con cada uno de ustedes. Este es un cruzado en su canal Vamos Arriba Zumba, quien te dice de parte del Señor: confiemos en el Señor plenamente. Él nos hará triunfar sobre el mal. La palabra de hoy nos llega del libro de Jeremías, capítulo 33, versículo 14, y dice así: Y aquí vienen días, dice Jehová, en que yo confirmaré la buena palabra que he hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá. La versión actualizada: viene el día en que cumpliré la promesa maravillosa que le hice a la gente de Israel y de Judá. En la versión en inglés: The days are coming, declares the Lord, when I will fulfill the good promise I made to the people of Israel and Judah. Bueno, mis queridos hermanas y hermanos, la palabra poderosa hoy del Señor nos está llegando del libro de Jeremías. En esta mañana le oramos al Señor y le damos las gracias por un nuevo despertar, un nuevo comienzo en nuestras vidas, aprovechando para ser sinceros con el Señor y agradecerle por tantas maravillas que regala a diario en nuestras vidas. Gracias, Señor, por eso. En esta mañana la palabra va dirigida por todos aquellos que se encuentran angustiados, tristes por alguna pérdida de algún familiar querido o algo, una situación que los tiene tensos. Que Dios obre en sus vidas. Seguimos orando por Ángel, por mi tío Ángel, para que el Señor siga obrando en él y me lo sane. Quiero orar también por Jennifer, la esposa de Junior, que Dios me la continúe bendiciendo y sanando. Quiero orar en esta mañana también por todos aquellos los que se encuentran enfermos, que Dios obre en sus vidas y los sane. Mis queridos hermanas y hermanos, agradecido al Señor porque a diario nos regala su palabra, nos regala ese mensaje hermoso que debemos cada uno de nosotros poner en práctica en nuestro diario vivir para poder seguir siendo mejores cristianos. Y en esta mañana, mis queridos hermanas y hermanos, la palabra te llega de Jeremías y te dice: viene el día en el que cumpliré la promesa maravillosa que hice a la gente de Israel y de Judá. Jehová, Dios, le dice al pueblo de Israel y a la casa de Judá que Él cumplirá su palabra, su promesa maravillosa. Queridos hermanas y hermanos, Dios viene con su pueblo en los tiempos de antes, tratando de llevar a su pueblo a un lugar seguro, a la tierra prometida. Y es ahí cuando Dios lleva a ese pueblo por un sinnúmero de adversidades, problemas, donde hay unos reyes buenos, unos reyes que no eran muy buenos. Y Dios se va dando cuenta de la necesidad que tiene el pueblo de Él para que sean salvos. La necesidad que tiene el pueblo de Dios para que cada uno de ellos se convierta y crea en Él. Porque créeme, en los tiempos de antes, el mismo pueblo de Dios, el pueblo de Israel, tenían creencias diferentes. En un momento dado, el pueblo de Israel creía en un solo Dios. En otros momentos, creían en Dios, pero en dioses falsos. Y ahí es cuando Dios se molesta, porque en vez de rendirle culto a Él nada más, le rendían culto a diferentes dioses, por no decir la ignorancia de aquel tiempo de antes, que lo oraban hasta un muñequito de barro que hacían. Y es ahí cuando nos tenemos que dar cuenta nosotros, que somos parte del pueblo de Dios en este momento en el que nos encontramos, y nos damos cuenta que hoy en día también la gente sigue ignorando a Dios, porque
Creen en Dios, pero creen en los dioses falsos. Ah, Juan, pero ¿en qué dioses falsos? El dinero, la fama, el poder, la droga. Son dioses falsos a los cuales hoy en día mucha gente le rinde culto. Cuando un verdadero cristiano está encarrilado en los caminos del Señor, cuando escucha esta palabra donde el pueblo de Dios tiene que ir caminando de la mano de Dios para no extraviarse, para no quedarse atrás, ahí es que nos damos cuenta que verdaderamente el pueblo de Dios necesita más oración, que el pueblo de Dios necesita más atención, que el pueblo de Dios tiene que ser dirigido por aquellos que verdaderamente honran al Señor. Porque muchos son hipócritas, muchos son mentirosos, muchos son ignorantes y muchos son plásticos. Y cuando se trata de la palabra del Señor, tenemos que ser lo más genuino posible. Porque tú estás midiendo la capacidad que tiene el hombre hoy en día para poder asociarse con el Señor. Y muchas veces esa dinámica que tiene que haber entre usted y el Señor no ocurre. ¿Saben por qué no ocurre? Porque usted no le da la oportunidad, no le da la cabida al Señor de poder entrar en sus vidas. Si cada uno de nosotros le diéramos la oportunidad a Dios de entrar en nuestras vidas, yo estoy seguro que la vida de muchos de nosotros hoy en día estaría mucho mejor de cómo se encuentra. Y me explico. Si Dios te dice a través de la palabra que confirmará la buena palabra que ha hablado a la casa de Israel y a la casa de Judá, Dios no lo está diciendo por decirlo, lo está diciendo porque lo va a cumplir, porque usted es parte del pueblo de Dios, y al usted ser parte del pueblo de Dios, Dios te está diciendo, oye, tú eres parte de mi pueblo, yo te quiero dejar saber que voy a cumplir mi promesa maravillosa en cada uno de los que siguen a mi pueblo. Entiéndase, nosotros, el pueblo de Israel. Y es por esto que Dios, a través del tiempo, nos ha dado a demostrar lo mucho que nos ama a través de la palabra, lo mucho que nos quiere a través de la palabra. Y es cuando usted se intensifica dentro de la palabra y usted se puede dar cuenta que Dios está obrando en nosotros, que Dios se convierte y seguirá siendo en el único principal en nuestras vidas, donde no hay ninguna figurita de palo, ninguna figurita de madera, ninguna figurita hecha de roca, que sea un Dios falso a la hora de nosotros venerar al Señor. Tengamos en cuenta de que Dios nos ama y nosotros tenemos que recíprocamente amarlo de la misma forma o más y respetarlo. Y ahí es donde está el mayor descaro hoy en día del humano, en no respetar las directrices del Señor, en no poder cumplir las directrices del Señor por estar pendiente a cosas que no tienen que ver con el Señor. Entiéndase, en las cosas del mundo. Y nos vamos consumiendo poco a poco. Pero Dios lo único que desea para cada uno de nosotros es la felicidad, es el amor, es la promesa de que nos dará un lugar especial en el reino de los cielos si tú, claro está, te ganas tu salvación. Mi querido hermana y hermano, si verdaderamente tú amas al Señor, te darás cuenta de que Dios cumplirá su promesa maravillosa con su pueblo, con nosotros. Así que caminemos juntos hasta el final, porque Dios te dará la victoria. En esta mañana quiero orar también por mi padre y mi madre para que el Señor los continúe sanando,
Quiero orar por José Otero y Hugo, que el Señor los continúe bendiciendo y sanando. Quiero orar en esta mañana para que el Señor nos siga iluminando a cada uno de nosotros. Quiero orar en esta mañana para que el Señor siga sanando a Yarixa, a Teresa, a Juan Lebrón, que siga sanando a cada uno de nosotros, nos bendiga y nos guarde. Quiero orar en esta mañana por todo aquel que cumple año hoy, para que Dios me lo bendiga y me lo guarde. Quiero orar en esta mañana también por mi hija y mi hijo, para que el Señor los continúe bendiciendo. Quiero orarle al Señor por cada uno de mis hermanos, que el Señor continúe bendiciéndolos también. Quiero orar en esta mañana por ti que me estás escuchando, para que entiendas que el verdadero significado de la vida lo es Dios. Dios te bendiga, mi querido hermana y hermano, y que pases hoy un día maravilloso en la palabra del Señor. Amén.